La psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano y los procesos mentales a través de diversos métodos de investigación y observaciones empíricas, sean estas extrospectivas o introspectivas. Explora conceptos como la percepción, la atención, la motivación, la emoción, el funcionamiento del cerebro, la inteligencia, la personalidad, las relaciones personales, la consciencia y el inconsciente. Comportamiento y procesos mentales implican no solo las acciones de las personas sino también sus pensamientos, sentimientos, percepciones, procesos de razonamiento, recuerdos e incluso las actividades biológicas que mantienen el funcionamiento corporal. La psicología se enmarca en distintas áreas de la ciencia. No es posible encasillarla entre las ciencias naturales, las ciencias sociales, o las humanas, pues abarca todos los aspectos del funcionamiento psíquico. Las distintas escuelas, teorías y sistemas psicológicos han enfocado sus esfuerzos en diversas áreas, existiendo desde los enfoques que se dirigen exclusivamente en la conducta observable, conductismo, pasando por los que se ocupan de los procesos internos tales como el pensamiento, el razonamiento, la memoria, etc., como el cognitivismo, o las orientaciones que ponen de relieve las relaciones humanas y la comunicación apoyándose en la teoría de sistemas, hasta las corrientes psicológicas que se enfocan en los procesos inconscientes, como el psicoanálisis o la psicología analítica. El alcance de estas teorías abarca desde el estudio del desarrollo infantil de la psicología evolutiva hasta cómo los seres humanos sienten, perciben o piensan, cómo aprenden a adaptarse al medio que les rodea o resuelven conflictos. Existen también perspectivas contemporáneas que han adquirido notoria importancia en el desarrollo y evolución de la psicología que destacan distintos aspectos del comportamiento y de los procesos mentales. Algunas de ellas son: la perspectiva biológica, que postula que el comportamiento de personas y animales se debe considerar en términos de su funcionamiento biológico. La organización de las células nerviosas, la herencia y la evolución tienen papel relevante en el comportamiento. La perspectiva psicodinámica postula que el comportamiento está motivado por fuerzas y conflictos internos sobre los cuales el individuo tiene poca consciencia y control. La perspectiva derivada de los trabajos de Sigmund Freud proporcionó un método útil para el tratamiento de trastornos mentales y comprender fenómenos cotidianos como los lapsus. Derivada en parte del estructuralismo, la perspectiva cognitiva se concentra en los procesos que permiten a las personas conocer y comprender el mundo y pensar acerca de él. Busca explicar el modo en que procesamos la información y cómo nuestras formas de pensar sobre el mundo influyen en nuestro comportamiento. La perspectiva humanista sugiere que las personas están dotadas en forma natural con la capacidad de tomar decisiones respecto a sus vidas y de controlar su comportamiento, más que basarse en las normas sociales. La palabra psicología proviene de los vocablos griegos psique, que significa alma, actividad mental, y logos, que es estudio o tratado. Eso quiere decir que el significado de la palabra psicología es, literalmente, estudio del alma. La psicología estudia los fenómenos psíquicos. Se entiende por fenómenos psíquicos todas las funciones psicológicas humanas como la percepción, la memoria, la inteligencia, el pensamiento, la motivación, el aprendizaje, la sexualidad, las etapas del desarrollo normal y la conducta en general. La psicología también se extiende al ámbito social y los fenómenos de grupo, como la familia, el deporte, la publicidad y el marketing. En orientación vocacional, la psicología estudia los factores que intervienen en el proceso de elección de una carrera o oficio, como los intereses, las motivaciones, la personalidad, la familia, el contexto socioeconómico, las posibilidades institucionales, zona geográfica de los consultantes, así como también las posibilidades institucionales, los planes de estudio, el campo laboral, el momento histórico y político y la demanda laboral, a fin de que puedan lograr capacitarse en un rol en el que puedan identificarse profesionalmente, y alcanzar el mejor rendimiento y realización individual, beneficiando con su participación a la sociedad. En el área de seguridad, la psicología participa con sus conocimientos en las negociaciones, en situaciones de crisis, en las prácticas forenses y también en el ámbito jurídico. Antes del advenimiento de las ciencias naturales, la psicología, como los demás conocimientos científicos, formaban parte de la filosofía. Posteriormente se constituyó como una ciencia independiente con el aporte de la psicología experimental.
La psicología experimental centra su estudio en los fenómenos observables, constituyéndose así en una psicología empírica que se transforma en experimental cuando las observaciones se pueden controlar en un laboratorio y pueden ser objeto de medición. Junto con esta tendencia aparecen posteriormente diversas escuelas intentando observar el grado de relación entre lo psicológico y lo biológico. El estudio de las funciones psicológicas dio lugar a la elaboración de instrumentos de medición como los test psicométricos, que representan elementos precisos de evaluación, eficaces para realizar diagnósticos diferenciales, indicar tratamientos o realizar derivaciones a profesionales de otras disciplinas. Uno de los test más completos para medir la percepción es el test de Rorschach. Este valioso instrumento es un test proyectivo que consta de 10 láminas con figuras difusas formadas por manchas de tinta. La riqueza de este instrumento radica en la gran cantidad de información intelectual y emocional precisa que se puede obtener sobre el sujeto que se somete a esta prueba. El test gestáltico visomotor de Bender es ampliamente utilizado en adultos con lesiones cerebrales o enfermedades mentales y en niños para detectar madurez para el aprendizaje, dificultades emocionales o para diagnosticar lesiones cerebrales. Es otro de los test más difundidos y prácticos ya que consta de una prueba sencilla que en muy poco tiempo logra medir el funcionamiento intelectual y neurológico de los pacientes. El estudio diagnóstico de la figura humana a través del dibujo es otro de los instrumentos más comunes y de mayor riqueza para un psicólogo, así como el dibujo de la familia, que es el que aporta datos muy importantes sobre la relación familiar y las figuras más significativas para el niño. Los dibujos siempre fueron de utilidad diagnóstica, ya que tanto las líneas como los colores que se utilizan aportan datos significativos sobre los pacientes. El psicólogo se centra en el estudio de qué es lo que se dibuja y no en la calidad del dibujo. La psicología intenta todos los medios científicos a su alcance para llegar a conocer a un ser humano que nunca se muestra como es, sino que guarda en su interioridad su estado emocional, su riqueza intelectual, sus deseos y necesidades, su potencial y su identidad única que él lamentablemente pocas veces conoce. La psicología estudia la forma de ayudar a las personas a atreverse a ser ellas mismas, para realizar plenamente su potencial, poder amar y trabajar. La psicología se divide en dos ramas: la psicología básica y la psicología aplicada. La psicología básica estudia los procesos mentales básicos y se sirve de un método científico sobre todo en contextos universitarios o fundaciones. La psicología aplicada no podría existir sin la básica. La psicología aplicada aplica los conocimientos que se adquieren de la psicología básica. La psicología puede realizarse tanto en contextos normales o patológicos. Ramas de la psicología básica. Psicología general, que sería el conocimiento y la naturaleza de los procesos mentales y psicológicos. Dentro de esto se estudiaría el conocimiento clásico, el conocimiento operante, la memoria, etc. Psicología experimental. Actúa siempre en laboratorio. Todo lo que no nos interesa lo eliminamos, solamente nos quedamos con lo que queremos estudiar. Psicobiología. El psicólogo estudia los aspectos de la biología que nos interesa conocer a nosotros. Estudia el sistema nervioso y el endocrino, cómo influyen los medicamentos, cómo deriva nuestro comportamiento, el cocimiento de las influencias genéticas, etc. Psicología evolutiva. Estudia los cambios de comportamiento según la edad del sujeto, y las características propias de cada edad. Psicología social. Se estudian las características del grupo, cómo el grupo se comporta. Estudia las distintas etapas de un grupo, la formación de este, cohesionado. Estudia también el enamoramiento, el rumor, la violencia colectiva, etc. Psicología de la personalidad. Estudia las características que definen a una persona. Psicología del aprendizaje. Intenta establecer leyes generales del aprendizaje. Se estudiaba con animales para ver cómo eso se puede aplicar a los seres humanos. Psicología diferencial. Estudia las diferencias individuales de cada persona, incidiendo en nuestra conducta y los procesos mentales. Ramas de la psicología aplicada. Psicología educativa. Trabaja en ámbitos educativos basándose en los conocimientos de la psicología básica. Psicología social. Estudia la sociedad. Psicología clínica. Se encarga de los procesos patológicos del ser humano. Estudia las enfermedades mentales e intenta remediarlas. Psicología industrial. Se dedica al ámbito de los recursos humanos, seleccionar el personal de una empresa, condicionar el mejor trabajo de la empresa. La psicología del deporte.
Es una ciencia interdisciplinaria que toma elementos de la psicología, la fisiología, la kinesiología, la sociología y la biomecánica y cuyo objeto es el estudio de cómo los factores psicológicos afectan al desempeño deportivo y cómo la participación en el deporte y el ejercicio influye en el desarrollo psicológico y el estado físico. Sin embargo, definir el concepto de psicología del deporte no es una tarea fácil ya que es un área de aplicación relativamente nueva, su historia no es muy larga y aún existen diferentes aproximaciones y perspectivas dentro de la especialidad. La psicología jurídica. Es una interdisciplina que enseña la aplicación de todas las ramas y saberes de la psicología ante las preguntas de la justicia, y coopera en todo momento con la administración de justicia. Actúa en el tribunal, mejorando el ejercicio del derecho. La psicología no es independiente, sino que también necesita de la ayuda de varias ciencias. A continuación se van a mencionar las ciencias auxiliares de la psicología y cuál es su objetivo. Arquitectura. Retoma de la psicología conocimientos sobre la personalidad individual o grupal para el diseño de los grandes complejos habitacionales. Esta está presente en el entorno donde vivimos. Administración. La psicología social y del trabajo encaminada al estudio de la actividad y las interrelaciones que se producen entre los hombres en el desarrollo del proceso de trabajo. Por lo tanto, la psicología constituye una herramienta de la administración. Esta está presente en la mercadotecnia para ver a qué grupos sociales se puede dirigir un producto como los cosméticos, que claramente son dirigidos a las mujeres. Biología. Está conformada de aspectos comportamentales, relación ser vivo-entorno, sociales u otros. Recíprocamente la psicología hunde sus raíces en la dotación biológica de los organismos que estudia. La psicología del desarrollo y la biología analizan las primeras fases del desarrollo y la continuidad de los niveles de análisis que cada una representa por su lado. Está presente en los aspectos biológicos que tienen que ver con las conductas. Criminología. Investiga a los motivos que inducen a un sujeto a delinquir y por qué el castigo no les atemoriza. Aparece en los perfiles psicológicos. Sociología. Es el estudio de grupos. La sociología, que trata principalmente de las culturas modernas, es otro campo de gran importancia para la psicología. Como el antropólogo, el sociólogo se interesa principalmente, pero no exclusivamente, por la conducta de grupos, instituciones, relaciones entre grupos, etc. Puesto que los seres humanos son animales sociales y casi inevitablemente viven como miembros de varios grupos sociales, las investigaciones de la sociología son inestimables para comprender la conducta. Siendo la psicología una ciencia, el método que utiliza es el científico, al igual que el resto de ellas, mediante el cual lo que pretende es describir, explicar, predecir y controlar o cambiar la conducta de los individuos. Para ello necesita realizar observaciones muy controladas, en condiciones explícitamente descritas, de tal manera que pueda ser repetida por otros observadores a fin de que las conclusiones tengan validez. El método científico opera dentro de determinados marcos y con ciertos elementos que proporcionan los recursos e instrumentos intelectuales con los cuales se ha de trabajar para construir el sistema teórico de la ciencia, estudiar los hechos que son objeto de la misma y comunicar los descubrimientos. El sistema conceptual, hipótesis, definiciones, variables e indicadores, suelen considerarse los elementos básicos del método científico. Los estudios de psicología y el conocimiento y diferenciación de los fenómenos o hechos psicológicos son tan remotos como el origen de la ciencia en general. En su más antigua acepción, la psicología como tratado del alma humana, existe desde que la humanidad comenzó a hacer filosofía y ciencia. La psicología más general, llamada después psicología filosófica o psicología metafísica, o también psicología racional por algunos, pero que no se debe confundir con psicología racionalista, se desarrolla desde el siglo V antes de nuestra era con sustento epistemológico humanista hasta nuestros días, y abarca desde los estudios de los helénicos sobre el alma y la famosa tipología de Hipócrates de Kos hasta Kant, precursor de alguna manera de la psicología de la forma, y hasta otros muchos posteriores, pasando por Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, etc. Durante la primera etapa de su desarrollo, la psicología aparece sometida a la concepción general del universo.
Solo poco a poco logra precisión, se purifica con Tomás de Aquino y otros, y se va introduciendo no solo la observación sino también la experimentación, ya en el siglo XIX, haciendo de ella una disciplina diferenciada, con un objeto delimitado, que se aborda ya empíricamente, ya experimentalmente, o ya filosóficamente o en su conjunto con la visión de generalidad propia del método filosófico, visión en la que confluyen las observaciones o estudios particulares propios de los métodos empíricos y experimentales. Sócrates y Platón plantearon el problema del ser humano y de su vida anímica. Mundo sensible y mundo inteligible eran considerados en términos de lejanía y es precisamente el alma quien establece el lazo de unión entre el auténtico ser y el engañoso mundo de lo sensible. Con Aristóteles se funda la psicología como ciencia filosófica, y se llega a conocimientos que permanecen válidos, como pueden ser el problema relativo al modo de conocimiento o la distinción entre las vidas vegetativa, sensible y racional. Su tratado Perísiches, sobre el alma, constituye una verdadera investigación científico-natural de los procesos biopsíquicos, aunque, como era inevitable en las especulaciones de la época, intervengan elementos que no proceden de la experiencia directa, o que dependen de una peculiar concepción del universo. Resumiremos brevemente el pensamiento de Aristóteles. Sí que se identifica con vida y pensamiento racional humano, pues atribuimos vida a un ser cuando algunos de estos procesos tienen lugar en él. Razonar, percibir, movimiento y quiescencia en un lugar, movimiento vegetativo, por ejemplo, respiración, pulso, digestión, crecimiento, pensamiento. Serán tres niveles de lo anímico: el vegetativo, el sensorial y el racional. De la percepción y la representación se origina la tendencia, pues donde hay percepción hay también placer y dolor, y donde estos existen será necesariamente el deseo. Los estudios de Aristóteles influyen decisivamente en la tradición filosófica posterior. Al traducirse sus escritos y sus comentarios al árabe y de este al latín medieval, a partir del comienzo del siglo XIII, los estudios psicológicos son sintetizados por los autores de este siglo. De todas estas síntesis, la que ha persistido en la psicología moderna es la de Tomás de Aquino, que esencialmente distingue cuatro modos de relacionarse el humano con el mundo, correspondientes a las cuatro potencias del alma: vegetativa, sensitiva, intelectiva y apetitiva. En esta distinción, Tomás de Aquino concede una atención y trato especial al ser humano. De la humanidad es característica, esencial y exclusiva, la potencia intelectiva de razonar y la de querer libremente la irrupción del alma en el cuerpo humano por obra de Dios. Por tanto, como el ser humano solamente por el entendimiento y la voluntad libre puede llegar a Dios, Tomás de Aquino estudia especialmente como humano su alma intelectiva, dedicando apenas atención al componente del mecanismo animal del humano en favor del estudio de la facultad superior. Esta postura tradicional, o esta atención fundamental a lo más específico humano, sigue teniendo su influencia activa en la psicología moderna en muchos autores, entre los que citemos a Viktor Frankl y Regis Holivet. A continuación se presentarán algunas de las corrientes ideológicas de la filosofía y también una escuela de la misma. Psicoanálisis. El psicoanálisis es una práctica terapéutica fundada por el neurólogo austríaco Sigmund Freud alrededor de 1896. A partir del psicoanálisis se han desarrollado posteriormente diversas escuelas de psicología profunda o de orientación dinámica y analítica. Asimismo, la teoría ha influido sobre muchas otras escuelas psicológicas y de terapias no necesariamente psicoanalíticas. El concepto de psicoanálisis designa, por una parte, aquel modelo teórico descriptivo y explicativo de los mecanismos, procesos y fenómenos implicados en la vida anímica humana. Este modelo se basó inicialmente en la experiencia de Sigmund Freud en el tratamiento clínico de pacientes que presentan neurosis, fobias y diversos padecimientos psíquicos y ha tenido un amplio desarrollo teórico posterior con el aporte de muchos teóricos del psicoanálisis. Por otra, psicoanálisis se refiere también a la terapia psicoanalítica misma, es decir, a un conjunto de procedimientos y técnicas terapéuticas que se desarrollan a partir de esta teoría para el tratamiento de conflictos psíquicos. Finalmente, psicoanálisis puede referirse además al método psicoanalítico, un método de investigación que ha sido aplicado, más allá de la psicología clínica individual, al análisis de fenómenos culturales, por ejemplo en etnología y antropología, entre otras disciplinas.
El desarrollo del psicoanálisis es permanente en estos tres aspectos por parte de investigadores y clínicos, si bien cabe remarcar que tal segmentación del campo psicoanalítico no puede ser otra cosa que una esquematización descriptiva, y que en ningún caso da cuenta de la estructura propia del psicoanálisis donde teoría y práctica se encuentran ligadas sin que pueda darse la una sin la otra. Freud sostuvo que una de las glorias del psicoanálisis era la coincidencia de investigación y tratamiento, si bien aclara que la técnica de ambas difiere. El psicoanálisis moderno se caracteriza por el pluralismo teórico, metódico y terapéutico. Si el psicoanálisis puede ser considerado una teoría científica es un asunto que en círculos académicos y profesionales continúa siendo controvertido. La definición clásica de Freud incluye, según resumen Jean Laplanche y Jean-Bertrand Pontalis, los siguientes tres aspectos. 1. Un método de investigación que consiste esencialmente en evidenciar la significación inconsciente de las palabras, actos, producciones imaginarias, sueños, fantasías y delirios, de un individuo. Este método se basa principalmente en las asociaciones libres del sujeto, que garantizan la validez de la interpretación. La interpretación psicoanalítica puede extenderse también a producciones humanas para las que no se dispone de asociaciones libres. 2. Un método psicoterápico basado en esta investigación y caracterizado por la interpretación controlada de la resistencia, de la transferencia y del deseo. En este sentido se utiliza la palabra psicoanálisis como sinónimo de cura psicoanalítica. Ejemplo, emprender un psicoanálisis, o un análisis. 3. Un conjunto de teorías psicológicas y psicopatológicas en las que se sistematizan los datos aportados por el método psicoanalítico de investigación y de tratamiento. Conductismo. La psicología conductista norteamericana se forjó como una disciplina naturalista con inspiración en la física, en oposición a la psicología fundada por Wundt, quien en 1879 creó el primer laboratorio en Alemania. Se caracteriza por recoger hechos sobre la conducta observada objetivamente, y a organizarlos sistemáticamente, elaborando teorías para su descripción, sin interesarse demasiado por su explicación. Estas teorías conductistas se basan en el método científico, y procuran conocer las condiciones que determinan el comportamiento de cualquier animal, siguiendo el esquema causa-efecto, y permiten en ocasiones la predicción del comportamiento y la posibilidad de intervenir en ellas. Es una psicología que se orienta más hacia la producción tecnológica. Uno de los defensores más importantes del conductismo fue Burrus Frederick Skinner, quien escribió diversos trabajos con gran controversia acerca de diferentes técnicas psicológicas para la modificación del comportamiento. Una de sus principales técnicas fue el condicionamiento operante, forma de aprendizaje a consecuencia de estímulos reforzadores del ambiente. El fin de las teorías de Skinner era crear una sociedad en completa armonía. La mayor parte de los estudios se realizan en seres humanos. No obstante, es habitual que la psicología experimental realice estudios del comportamiento animal, tanto como un tema de estudio en sí mismo, cognición animal, etología, como para establecer medios de comparación entre especies, psicología comparada, punto que a menudo resulta controvertido, por las limitaciones evidentes derivadas de la extrapolación de los datos obtenidos de una especie a otra. La tecnología computacional es otra de las metodologías utilizadas para elaborar modelos de conducta y realizar verificaciones y predicciones. Cognitivismo. La psicología cognitiva es la psicología que se encarga del estudio de la cognición, es decir, de los procesos mentales implicados en el conocimiento. Tiene como objeto de estudio los mecanismos básicos y profundos por los que se elabora el conocimiento, desde la percepción, la memoria y el aprendizaje, hasta la formación de conceptos y razonamiento lógico. Por cognitivo entendemos el acto de conocimiento, en sus acciones de almacenar, recuperar, reconocer, comprender, organizar y usar la información recibida a través de los sentidos. Está situada dentro de lo que se denomina el hexágono cognitivo, formado por la interrelación entre neurociencia, inteligencia artificial, psicología, lingüística, antropología y filosofía. Recibe influencias de disciplinas y teorías afines, como el tratamiento de la información, la inteligencia artificial, la ciencia del lenguaje y el enfoque holístico de la Gestalt. El interés de la psicología cognitiva es doble. El primer interés es estudiar cómo las personas entienden el mundo en el que viven y también se abordan las cuestiones de cómo los seres humanos toman la información sensorial entrante y la transforman, sintetizan, elaboran, almacenan, recuperan y finalmente hacen uso de ella.
El resultado de todo este procesamiento activo de la información es el conocimiento funcional, en el sentido de que la segunda vez que la persona se encuentra con un acontecimiento del entorno igual o similar está más segura de lo que puede ocurrir comparado con la primera vez. Cuando las personas hacen uso de su conocimiento, construyen planes, metas para aumentar la probabilidad de que tendrán consecuencias positivas y minimizar la probabilidad de consecuencias negativas. Una vez que la persona tiene una expectativa de la consecuencia que tendrá un acontecimiento, su actuación conductual se ajustará a sus cogniciones. El segundo interés de la psicología cognitiva es cómo la cognición lleva a la conducta. Desde un enfoque motivacional, la cognición es un trampolín a la acción. Para los teóricos cognitivistas, la acción está principalmente en función de los pensamientos de la persona y no de algún instinto, necesidad, pulsión o estado de activación arousal. Los principales exponentes de la psicología cognitiva son Alan Baddeley, Frederick Bartlett, Donald Broadbent, Jerome Brunner, Hermann Ebbinghaus, George A. Miller, Ulrich Neisser, David Rumelard, Herbert Simon, Endel Tulwin, Robert L. Solso, Lev Vygotsky, David Ausubel, Jim Piaget y George Kelly. Psicología humanista. Se denomina psicología humanista a una corriente dentro de la psicología de la posmodernidad, que nació como parte de un movimiento cultural más general surgido en Estados Unidos en los años 60 y que involucra planteamientos en ámbitos como la política, las artes y el movimiento social denominado contracultura. La psicología humanista es una escuela que pone de relieve la experiencia no verbal y los estados alterados de conciencia como medio de realizar el pleno potencial humano. Surgió como reacción al reduccionismo del conductismo y al psicoanálisis ortodoxo freudiano, dos teorías con planteamientos opuestos en muchos sentidos, pero que predominaban en ese momento. Hay que aclarar que el psicoanálisis se fundamenta en la filosofía humanista y desde siempre ha pretendido que la persona sea responsable de sí misma y de su devenir, por tanto esta última ha dado muchos aportes al desarrollo de la psicología humanista que hoy se conoce y se posiciona como parte de la psicología de la posmodernidad. Pretende la consideración global de la persona y la acentuación en sus aspectos existenciales, la libertad, el conocimiento, la responsabilidad, la historicidad, criticando a una psicología que, hasta entonces, se había inscrito exclusivamente como una ciencia natural, intentando reducir al ser humano a variables cuantificables, conductismo, o que, en el caso del psicoanálisis, se había centrado en los aspectos negativos y patológicos de las personas, la enfermedad humana. Por esto, uno de los teóricos humanistas más importantes de la época, el psicólogo estadounidense Abraham Maslow, quien había incursionado en el conductismo, denominó a este movimiento la tercera fuerza, para mostrar lo que se proponía con esta corriente: integrar las formas, aparentemente opuestas, en que se expresaba el quehacer psicológico de la época. El pensamiento que influyó en el surgimiento de esta corriente es muy amplio y podría resumirse como el que generaron todos aquellos que se han resistido a reducir a la psicología y el estudio de los seres humanos a una mera ciencia natural. Sin embargo, se pueden sistematizar sus influencias en varios grupos principales. En cuanto a la crítica al mecanicismo y reduccionismo de la psicología en tanto ciencia natural, y su propuesta de poner énfasis en la intencionalidad del ser humano como individuo total, se puede citar a Franz Brentano y su concepto de intencionalidad, a Oswald Culpe con su antielementarismo, a Wilhelm Dilthey y a William James con su estudio sobre la conciencia y la introspección. En el aporte de figuras disidentes de la ortodoxia freudiana se pueden contar como influencias a Erich Fromm con su foco en la búsqueda existencial de los seres humanos, a Karen Horney, a Erik Erikson con su concepción sociocultural del desarrollo humano, a Fritz Perls y el desarrollo de la terapia Gestalt, a Carl Gustav Jung con su estudio de la espiritualidad humana y su lucha por autodesarrollarse, a Alfred Adler, a Wilhelm Reich con su reivindicación del cuerpo en la psicoterapia, a Eric Berne con su contribución sobre los juegos psicológicos y el guión psicológico, y a Viktor Frankl, con la creación de la logoterapia y la búsqueda del sentido de la existencia que ésta propone. Las teorías de la personalidad que emergieron en esos momentos y que intentaron mostrar al ser humano más en función de sus motivaciones y necesidades que en función de sus patologías o determinaciones, como las de Gordon Allport y Henry Murray. El método fenomenológico redefinido por Edmund Husserl, la ontología de Martin Heidegger, la teoría existencial de Søren Kierkegaard, que influyó a autores como Karl Jaspers, Medard Boss y Ludwig Binswanger y Rollo May. Estructuralismo. El estructuralismo en psicología se refiere a la teoría fundada por Edward B. Titchener, con el objetivo de describir la estructura de la mente en términos de los elementos más primitivos de la experiencia mental. Esta teoría se centró en tres cosas.
Los elementos individuales de la conciencia, cómo se organizan en las experiencias más complejas, y cómo estos mentales fenómenos correlacionados con los eventos físicos. Los elementos de estructura mental de sí mismos, de tal manera de permitir que la experiencia consciente. Para estudiar la conciencia utilizaban como método la introspección para describir detalladamente las sensaciones, emociones y pensamientos de las personas en determinadas situaciones. Titchener introdujo la medición y el experimento en esta disciplina, que hasta entonces había sido una rama de la filosofía. Wilhelm Wundt y Titchener, discípulo de Wundt, pensaban que la misión de la psicología consiste en identificar los elementos básicos de la experiencia y en demostrar cómo se combinan. A esta escuela del pensamiento se le llama estructuralismo. Edward B. Titchener es el fundador de la teoría del estructuralismo. Debido a que fue alumno de Wilhelm Wundt en la Universidad de Leipzig, Titchener ideas sobre cómo funcionaba la mente estaban muy influenciados por la teoría de Wundt de voluntarismo y sus ideas de la asociación y la percepción, las combinaciones de activos y pasivos de elementos de la conciencia, respectivamente. Titchener intentó clasificar las estructuras de la mente, al igual que los químicos clasificar los elementos de la naturaleza en la tabla periódica. Titchener dijo que solo los hechos observables constituyen la ciencia y que cualquier especulación sobre los eventos no observables no tiene cabida en la sociedad. Este punto de vista es similar a la expresada por Ernst Mach. En su libro, La psicología sistemática, Titchener escribió: la herramienta principal que Titchener utilizados para tratar de determinar los distintos componentes de la conciencia fue la introspección. Titchener escribe en su Psicología sistemática: el estado de conciencia que va a ser el tema de la psicología y puede convertirse en objeto de conocimiento inmediato solo a modo de introspección o conciencia de sí mismo. Y en su libro, Esbozo de Psicología. En el ámbito de la psicología, la introspección es la última instancia y solo de apelación, que la evidencia psicológica no puede ser otra que la evidencia introspectiva. A diferencia del método de Wundt de la introspección, Titchener tenía reglas muy estrictas para la presentación de un análisis introspectivo. El tema se presenta con un objeto, como un lápiz. El sujeto entonces se informa de las características de ese lápiz, color, longitud, etc. El tema sería que no declaren el nombre del objeto, lápiz, ya que no se describen los datos en bruto de lo que el sujeto estaba experimentando. Titchener refirió a esto como error de estímulo. La introspección y la escuela de Würzburgo. El estudio de los fenómenos físicos y fisiológicos correlativos con los hechos psíquicos pronto se vio desplazado por la aplicación de la introspección al método experimental. Oswald Kulpe, 1862-1915, discípulo y ayudante de Wundt, presenta como medio de investigación la introspección y demuestra que es posible el estudio de los procesos psíquicos superiores de forma empírica. Para este autor el método de la introspección es fundamental para la psicología, hasta el punto de que constituye el instrumento principal para el estudio de la naturaleza humana. Sin él la psicología sería puramente fisiológica, y en ella se estudiarían las estructuras y funciones aisladas de la conciencia o se convertiría en física. Por ello propugna que la introspección tiene que transformarse en un verdadero instrumento científico. Es decir, tiene que ser sistemática y controlada. Él y sus discípulos, la llamada Escuela de Würzburgo, entre los que se encuentran Narcís Kasparov, Max Wertheimer, Kurt Kotka, Richard Pauly, Albert Michoque, Charles Spearman, etc., trataron de confirmar estos criterios logrando una fenomenología de la vida psíquica. A través de la teoría de pensamiento sin imágenes o de los estudios sobre la volición se llegó a la investigación de los niveles superiores del psiquismo, en un grado tal, que, como señala López Ibor, la influencia de la escuela de Würzburgo ha sido decisiva en la evolución posterior de la psicología. Su interés por la psicología del pensamiento y el decidido afán de orientar la investigación psicológica hacia esferas de la vida consciente distintas de las sensaciones e imágenes tienen un valor de indudable interés. Método experimental. El método experimental generalmente es preferible a otros, sobre todo porque el experimentador, por sus conocimientos, tiene mayor control de las variables que intervienen. En la investigación que emplea este método, el experimentador decide qué es lo que desea estudiar y crea después una situación en que los efectos de las variables específicas en que está interesado son aislados de los efectos de otras variables. Método de campo. En psicología se ha recurrido a efectuar experimentos en el medio natural o en el campo.
En tales estudios el experimentador manipula o controla variables como en el laboratorio, pero los sujetos no se dan cuenta de que están participando en un experimento. Además son escogidos al azar. Por ejemplo, varios experimentos en medios naturales han demostrado que es más probable que los estudiantes universitarios manifiesten conductas altruistas o de ayuda cuando son expuestos a un modelo que mostraba tal conducta. Método clínico. Los métodos clínicos y psicométricos incluyen el uso de técnicas psicoterapéuticas con la persona y el análisis de datos obtenidos de pruebas psicológicas. A menudo, tales datos nos ayudan a elaborar hipótesis sobre la conducta, que son sometidas después a estudio experimental. A través de este método se obtiene información de una persona, estos datos permiten tener una comprensión de la dinámica de la personalidad del sujeto y de su adaptación, además de conocer algunas perturbaciones emocionales. Observación. La observación aparece como un procedimiento que permite obtener los tomos de los conocimientos de la psicología tradicional académica. La observación es la comprobación de los hechos tal y como se presentan espontáneamente. La psicología académica advierte también sus debilidades, relativiza esta extrema simplicidad reconociendo que el psicólogo que actúa como observador somete a cierta distorsión lo observado. En este procedimiento hay lógicamente un observador u observadores y observados, estos últimos son sujetos que se comportan, actúan, hablan. Son estas formas de conducta las que se registran en la observación, el observador debe consignar los hechos observados con la mayor rigurosidad en la descripción. Observación naturalista. Solo se observa algún comportamiento que ocurre de manera natural y no interviene en la situación, esto es, el investigador es pasivo y solo registra lo que ocurre. El estudio del comportamiento se observa en su ambiente natural. Se obtiene mucha información y se formulan hipótesis y preguntas para nuevas investigaciones. Una de sus ventajas es la espontaneidad y la naturalidad de los sujetos. Desventaja, el control posible es limitado o nulo. Puede transgiversarse la naturaleza del comportamiento observado, las observaciones pueden ser sesgadas. Método correlacional. A través de este método el psicólogo puede identificar las relaciones entre dos o más variables, sin que necesite saber exactamente las causas de ellas, es decir, se examina la relación entre dos conjuntos de factores con el fin de determinar si están o no asociados o correlacionados. Primero se miden los dos factores, a continuación se emplea una técnica estadística para conocer la medida de la correlación. Este método ayuda en la elaboración de test estandarizados. Método longitudinal. Estudia al mismo sujeto o grupo de sujetos a lo largo de un periodo. Método transversal. Estudia al sujeto o grupo de sujetos en una parte de su vida o en un tiempo corto. Método de encuesta. La encuesta consiste en una serie de preguntas cuidadosamente elaboradas, aunque las respuestas puedan ser imprecisas. Las personas pueden no hacer lo que dicen o no decir lo que hacen. Se aplican técnicas de sondeo de opinión para responder las preguntas psicológicas a una muestra representativa que es un grupo pequeño que refleja correctamente una población más grande. El término psicólogo tiene dos acepciones generales, por un lado es una persona que tiene un título profesional en psicología y que ejerce la práctica de la misma, para esto debe poseer el grado académico de licenciado/graduado en psicología y haberse colegiado en el Colegio de Psicólogos de la jurisdicción donde ejerce. Cabe agregar en todo caso que no en todos los países la colegiatura es obligatoria, sino voluntaria. Esto viene determinado por las leyes particulares de cada país. Asimismo, en otros países como en Chile algunas escuelas de psicología ofrecen al estudiante la opción de recibir solo el título profesional de psicólogo acreditado por una práctica profesional, y no necesariamente el grado académico de licenciado en psicología, que implica para su acreditación la elaboración de una tesis de grado. En otro sentido, se entiende como psicólogo a toda persona que estudia el comportamiento humano en sus diferentes ámbitos desde un enfoque científico. De ahí que personajes tan importantes como Sigmund Freud, Carl Jung, Carl Rogers, Alfred Adler, Jean Piaget, Willem Wundt o Eric Berne, que provienen de áreas tan dispares como la medicina, la biología y la física, sean considerados como los padres de la psicología y que se les reconozca, dentro del gremio, su estatus como psicólogos. Aunque cada programa de instrucción en psicología varía según la institución que lo imparte, en líneas generales los psicólogos deben tener formación en
Historia de la psicología, teorías psicológicas, procesos psicológicos básicos, bases biológicas del comportamiento, psicología evolutiva y del desarrollo humano, psicopatología o psicología de la anormalidad, etc. La psicología tiene un terreno amplio de aplicaciones, tantas como hechos humanos hay. Los psicólogos frecuentemente optan por la especialización en un área de su preferencia, más del 60% de ellos se dedican a la clínica, o a aquella que represente mayores retribuciones laborales, o un mayor campo de trabajo, industrial organizacional. Actualmente, la tendencia va más hacia la integración interdisciplinaria de los diferentes campos y con carreras afines, en pos de una comprensión de la complejidad del individuo, de su existencia y de su vida psíquica que permita estudiar, investigar, teorizar, e intervenir de una forma más adecuada, más efectiva, y más real, en los problemas que aquejan a la humanidad en su eterno devenir por la experiencia del sí mismo y de los otros.